Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Quisiera también felicitar al Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica y a la Facultad de Derecho por esta iniciativa y por las excelentes presentaciones que hemos tenido. Miremos desde el punto de vista económico los daños que generan las prácticas anticompetitivas. Voy a ver rápidamente qué es el daño, objetivos del daño, métodos para medir el daño, aspectos relevantes en general, aspectos relevantes en Chile, y voy a terminar con la sentencia de la Corte de Apelaciones en el caso de Chile Tabacos. ¿Qué es el daño anticompetitivo? Se entiende que es el perjuicio que genera el ejercicio de una práctica anticompetitiva. Tenemos que saber cuál es la conducta, quién es el sujeto afectado por ella. Ambos aspectos los determina el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y después hay que probar que la existencia del daño padecido es necesariamente consecuencia directa de la infracción a la libre competencia y determinar a cuánto asciende ese daño. Estas dos últimas cosas las determina el juez civil a través de un juicio sumario de indemnización de perjuicios. Entonces, los atentados a la libre competencia generan daños. ¿Qué tipo de daños? Básicamente son dos. Son pérdidas o costos sociales netos y son pérdidas de excedente de consumidor o de productor. Vamos a ver un caso. Tenía otro, pero lo borré, así que solo un caso. Monopolista. El monopolio genera un costo o pérdida para la sociedad que todos ustedes conocen, que es ese triángulo que está ahí. Ese triángulo es el costo social neto que se produce porque el monopolista reduce las ventas, aumenta el precio y genera un problema de eficiencia en la asignación de recursos. Van a haber consumidores excluidos. Son personas que al precio competitivo compraban esta cantidad de bienes que al precio monopólico no lo compran y por lo tanto son excluidos del mercado. Pero también se ha entendido por daño competitivo la pérdida de excedente del consumidor, que es transferencia para el productor que genera la práctica anticompetitiva. La idea entonces es determinar a cuánto asciende del consumidor que se produce por efecto de la práctica monopólica. Ahora, esa pérdida depende de las elasticidades de los precios de las curvas de demanda y de oferta. Mientras más inelástica sea la curva de demanda, esa pérdida de excedente del consumidor va a ser mayor. Entonces, la teoría económica tiene claro que los atentados a la libre competencia producen un costo social neto, producen pérdidas de excedente del consumidor y del productor. Sin embargo, muchas veces las Cortes no consideran dentro del daño o perjuicio la pérdida social neta. Solamente consideran las pérdidas de excedente. ¿Por qué se produce eso? Básicamente se debe a que es necesario demostrar la causalidad que existe entre la infracción a la libre competencia y el daño generado. Y eso es muy difícil de demostrar cuando se trata del daño o pérdida social neta. ¿Cuáles son los objetivos de la indemnización de perjuicios? Primero, compensar a quien ha sufrido un daño. La Unión Europea se enfoca en esta compensación tanto a los consumidores actuales, que van a pagar un precio más alto, producto de la práctica anticompetitiva, como a las empresas rivales que se ven afectadas por dicha práctica. Pero un segundo objetivo es detener y desincentivar la conducta, que es el objetivo en el cual se enfoca Estados Unidos. Por este motivo, para calcular esa compensación, se multiplica por 3 el daño causado con el fin de desincentivar la conducta. Ahora, la compensación implica dejar a la parte afectada en la misma posición que tenía antes de la práctica. Es decir, la pregunta central es, ¿qué habría sucedido con ese consumidor, con esa empresa, si no hubiera existido el ilícito anticompetitivo? Por ejemplo, el tribunal declara que la firma X ha abusado de su posición de dominio mediante el cobro de precios predatorios. ¿Quién podría reclamar indemnización de perjuicios? La empresa que dejó del mercado, producto de esta práctica, la empresa que se quedó en el mercado y que vio disminuir sus ventas, la empresa que no pudo entrar al mercado. En esos 3 casos,
hay que calcular el daño, y el daño va a ser la diferencia entre la utilidad hipotética y la utilidad actual. El problema es que la cuantificación del daño se basa en una situación que no es observable. ¿Cuáles son los métodos que se usan desde el punto de vista económico para medir o cuantificar estos daños? Son 4 métodos, entre otros. El método antes-después, el método yardstick, el método de diferencia en la diferencia, el método de participación de mercado. El método antes-después lo que hace es calcular cuál era la utilidad que tenía la empresa afectada antes de la práctica anticompetitiva de su rival y supone que esa utilidad se mantiene y por lo tanto es la misma utilidad que obtiene al momento vigente. ¿Ya? Para esto es necesario estimar las ventas, los costos, los precios, entre otras variables. ¿Cuál es el problema? Que la situación económica pudo haber cambiado debido a variables exógenas. O sea, en el fondo el problema es el supuesto de creer que la utilidad que tenía antes de la práctica se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay otros factores que afectan la evolución de las utilidades y de los ingresos de las empresas, como pueden ser shock de demanda, shock de oferta, distintos precios de insumos, aprendizaje, etc. El segundo método es un método de cross-section comparison, el método yardstick, el cual estima la utilidad hipotética de la empresa afectada por la conducta, pero supone que la utilidad va a ser similar a la que obtendría una empresa equivalente en un mercado similar, no afectado por esa conducta. ¿Ya? El problema es encontrar un mercado suficientemente similar. Lo que generalmente se hace es que se comparan empresas que participan en el mismo mercado relevante del producto, pero en mercados geográficos diferentes. El tercer método para medir o cuantificar el daño es el método de diferencia en la diferencia, que combina los dos métodos anteriores. La primera diferencia, entonces, correspondería a la evolución de las utilidades de la empresa afectada antes y después de la práctica predatoria, y la segunda diferencia correspondería a la evolución de la utilidad entre los mercados afectados y los mercados no afectados por la práctica. Finalmente, tenemos el método de participación de mercado, el cual calcula la pérdida en términos de participación de mercado de la empresa dañada, que se debe a la práctica anticompetitiva de la empresa demandada. Determina cuánto es la menor producción que se tuvo y con ello cuántas son las utilidades que se dejaron de percibir. Este método también se puede usar en conjunto con los 3 métodos anteriores. Ahora, tenemos ciertos aspectos relevantes en términos generales y algunos aspectos relevantes para Chile. Lo primero es que todos los métodos anteriores requieren análisis econométrico y las regresiones requieren disponer de todos los datos o datos suficientes para poder hacer esos análisis, lo cual a veces en algunos mercados no es fácil de obtener. Otro aspecto relevante es el periodo del daño. Generalmente es desde que empieza la conducta abusiva hasta que ésta termina, pero hay mercados en que el daño puede perdurar más allá del término de la práctica. ¿Ya? Por ejemplo, mercados en los cuales hay costos de cambios, economías o externalidades de red. En esos mercados los daños pueden perdurar aunque haya terminado la práctica que los originó. Y en estos casos el periodo del daño deberá ser desde que empieza la práctica hasta que la situación vuelve a una situación de normalidad competitiva, lo cual también es difícil de determinar. Finalmente, tenemos que en los casos de precios predatorios es difícil medir los daños para los consumidores, porque en general uno tendería a pensar que los consumidores se ven beneficiados, dado que los precios disminuyen. Sin embargo, la eliminación de competidores que se genera con una práctica de precios predatorios, que realmente sea práctica de precios predatorios, puede afectar a los consumidores si con eso disminuye la posibilidad de elección, es decir, si es que la práctica predatoria genera una eliminación de productores que producen variedades similares y por lo tanto disminuye la posibilidad de elección para el consumidor, lo cual también es difícil de medir. Algunos aspectos relevantes para Chile. En nuestro país, la indemnización de perjuicios se resuelve ante los tribunales civiles. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso, los dos son del año 2003, que otorgan competencia a los tribunales civiles para conocer además demandas colectivas por daños causados por ilícitos anticompetitivos.
Además, la multa que cobra el tribunal no dice relación necesariamente con el daño causado. Efectivamente, para determinar la multa, tal como establece el artículo 26 del Decreto Ley 211, debemos considerar el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta, la calidad de reincidente del infractor y, para efecto de disminuir la multa, la colaboración. Sin embargo, el tribunal en su jurisprudencia muestra que ha considerado el daño generado al ponderar la gravedad de la conducta y el beneficio económico obtenido con ella, ¿ya? Aquí puse algunos casos, pero tenemos el caso de colusión de precios de farmacias, la sentencia contra Transporte Central y otros, la sentencia del tribunal en que la Fiscalía requiere a la Compañía Chilena de Fósforo. En esos tres casos, el tribunal en la sentencia habla específicamente de que la multa considera el daño, básicamente al ponderar la gravedad de la conducta. Otros aspectos relevantes para Chile. El estándar de prueba exigido en Chile es muy alto. Debe demostrarse que existe una causalidad clara entre el daño causado y la infracción a la libre competencia. Por lo tanto, los tribunales civiles exigen certidumbre para indemnizar tanto el daño emergente, el efectivamente causado, como el lucro cesante, lo que dejó de ganar, y el daño moral. Y por lo tanto es casi imposible que se pueda resarcir el costo social neto, dado que en este caso se trata de consumidores y productores que son afectados pero que son difusos, porque dejaron el mercado. Y por lo tanto son difíciles de identificar. En el caso de Chile Tabacos, la demanda ante el tribunal se resolvió en la sentencia 26 de 2005. El tribunal acogió la demanda de Philip Morris contra la Compañía Chilena de Tabacos por abuso de posición dominante mediante la imposición de barreras artificiales a la entrada y le impuso una multa de 10.000 UTM. La Corte Suprema ratificó dicha sentencia, rechazó el recurso de reclamación el año 2006. El juicio por indemnización de perjuicios ante el Tribunal Civil consistió en lo siguiente. La Corte de Apelaciones, el 8 de noviembre del 2011, acogió el recurso de apelación. En esa sentencia, la Corte no aceptó como daño emergente los gastos de publicidad y marketing en que habría incurrido la empresa. El argumento fue que se trataba de gastos propios de su giro. Respecto al lucro cesante, Philip Morris indicó que serían los ingresos que dejó y dejará de percibir desde el año 2002 hasta el 2018, como consecuencia de no contar con en esos años con el 25% de participación de mercado. Participación que, según dicha empresa, habría alcanzado de no mediar las conductas anticompetitivas de Chile Tabaco. La Corte de Apelaciones estimó que al año 2002 la participación de mercado de Philip Morris habría sido de 3% y no de 25%. Dada la prueba aportada, básicamente eran estudios económicos, y por concepto de indemnización por lucro cesante, durante los años 2002 a 2005, la Corte exigió se le pagara a Philip Morris una multa de 48.000 UF. ¿Ya? Eso fue respecto de la indemnización por lucro cesante en esos 3 años. Pero respecto al periodo 2006 al 2018, la Corte señaló que no era dable hacer estimaciones económicas del todo especulativas sobre la base de un porcentaje de mercado no probado en la causa, 25%, y de supuestas conductas anticompetitivas no establecidas por el tribunal competente. Por lo tanto, rechazó la indemnización de perjuicios por lucro cesante para el periodo 2006 al 2018. Respecto al daño moral a la imagen y prestigio, la Corte señaló que este debe probarse, lo que no acontece en el caso de auto, razón por la cual lo desestimó. Finalmente, la Corte Suprema ratificó el fallo el 25 de julio de este año. Este es el segundo caso de indemnización de perjuicio. El primero fue un caso de LAN que se vio cuando existía la comisión resolutiva. Eso es todo. Muchas gracias.